Bueno, Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. En esta noche estamos continuando con este estudio que empezó hace semanas, donde hemos estado tratando de explicar asuntos escatológicos y el libro del Apocalipsis. Cuando yo comencé este estudio dando la introducción al libro del Apocalipsis, les mencioné que el libro de Apocalipsis tiene temas bastante interesantes en los cuales es una realidad que la iglesia a través de la historia no se ha puesto de acuerdo. Entonces, por ejemplo, temas como el milenio, temas como el anticristo, la gran ramera, los dos testigos, son una serie de temas que dependiendo de la escuela de escatología que estemos estudiando, vamos a encontrar una interpretación distinta. Hoy tenemos el gusto de tener a Enrique Urquijo, que es colombiano y residente también en Colombia, y él es historicista. Así que él nos va a estar enseñando hoy acerca de cómo el historicismo, qué es el historicismo, ¿verdad? Como rama escatológica y cómo también ve de forma general el libro del Apocalipsis. Yo quisiera decirles, hermanos, que si ustedes después de escuchar la enseñanza desean seguir aprendiendo más de él, lo van a poder encontrar en su propio canal de YouTube que se llama Desbloqueando Apocalipsis. Al finalizar esta enseñanza, yo estaré poniendo el link del canal de él por si alguno quiere seguir escuchando sus enseñanzas y aprendiendo sobre la posición historicista más. Bueno, Enrique, primero que todo, darte la bienvenida a Teología Paulina. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Pastor José Carlos, muchas gracias por la invitación, gracias a Dios y gracias a todas las personas que están viendo este canal ahora y que lo verán en el futuro. Si gustas, empiezas y yo aquí voy a estar siempre presente, pero me voy a hacer invisible por un momento, ¿ok? Ok, Pastor, muchas gracias. Así que como el tiempo es breve, vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla de una vez. Ok, aquí estamos. Antes que nada, gracias a todos los que están escuchando esta presentación. Agradecemos sus oraciones y al adentrarnos en un tema tan importante de la palabra de Dios, les invito a que hagamos una oración para que Dios nos guíe en este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la vida, por tus bendiciones, por tus cuidados. Al acercarnos ahora al estudio de tu santa palabra, queremos suplicarte que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos guíe, nos ayude. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Para comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis y este tema del historicismo, tenemos que comenzar por el principio. ¿Y cuál será el principio para estudiar el libro de Apocalipsis? ¿Ustedes qué piensan? Pues el principio del libro de Apocalipsis se encuentra en el libro de Daniel, el libro del profeta Daniel. Y aquí voy a mostrarles, hay muchas conexiones, pero voy a mostrarles solo una en estos momentos y que va a ser ampliada más adelante. Leyendo Daniel capítulo 12, versículos 4 y 8 y 9, dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Una gran parte de las profecías de Daniel realmente estaban dirigidas hacia el tiempo del fin, lo que el pastor llama la escatología, ¿sí? El libro de Daniel contiene profecías escatológicas, o sea, que tienen que ver con el tiempo del fin. Siguen diciendo así los versículos 8 y 9. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Estas profecías eran para el tiempo del fin. Daniel las recibió aproximadamente 600, 550 años antes de Cristo, pero son profecías del tiempo del fin. O sea, para ser entendidas en el tiempo del fin. Ahora leamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 8 y 10, que dice así: yo, Juan,
soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Así que el libro de Daniel contiene unas profecías que estaban selladas para el tiempo del fin, y en el tiempo del fin el Apocalipsis abre esas profecías. Por lo tanto, para entender el libro de Apocalipsis tenemos que comenzar con el libro de Daniel, y también para entender la escatología con el libro de Daniel, como vamos a ver a continuación. Y comenzaremos con una profecía, una de las más apasionantes profecías de la Biblia, que se encuentra en Daniel capítulo 2. No voy a leer los textos porque no tengo tiempo, por lo menos no todos. Aquí haré un relato breve. Muchos conocemos este relato, y los que no pueden leer el Daniel capítulo 2 les invito para que lo hagan. El rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tiene un sueño, y cuando despierta no recuerda el sueño, pero sabía que era un sueño importante. Así que cuando se levanta, llama a sus consejeros, adivinos, magos, sabios, y les dice, bueno, díganme el sueño que tuve porque es importante y quiero saberlo. Por supuesto, nadie podía saberlo, porque nadie puede conocer los sueños realmente. Pero Dios le reveló el sueño a Daniel y a sus compañeros. Así que lo que vamos a ver ahorita es entonces la explicación o la interpretación del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, dada por Daniel. Y esto sí vamos a leerlo. Dice así, Daniel 2, 36 al 38. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Así que Daniel va ahora a dar la interpretación al rey. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ok, olvidé decir algo. El rey lo que soñó es que vio una gran estatua de diferentes metales, cuya cabeza era de oro, el brazo y los pechos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. Ahora Daniel va a interpretar. Primero le dijo que había soñado el rey y ahora se lo va a interpretar. Entonces le dice, este es el sueño y también la interpretación. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Y le dice, tú eres aquella cabeza de oro. Así que Daniel interpreta el primer símbolo de la estatua, y es que le dice que la cabeza de oro era un símbolo, dice aquí, del rey, pero realmente vamos a ver que se refería al reino de Babilonia. ¿Por qué? Porque continuando con la interpretación, dice así, versículos 39 al 41. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Ahora bien, lo que yo voy a hacer es que no le voy a hablar, no le voy a decir cuál es el enfoque de interpretación más apropiado, si el historicista, el futurista, el preterista, el dispensacionalista, los otros que hay. Lo que quiero que hagamos es que revisemos en el texto bíblico y miremos qué tiene el texto bíblico que decir, cuál es el principio o el método que la misma Biblia dice que debe usarse para entender la profecía escatológica. Así que en esta interpretación de Daniel vemos que él le habla al rey de cada una de las partes de la estatua, diciéndole que primero le era la cabeza, pero dice, después de ti se levantará otro reino inferior, lo que indica que Daniel está hablando de reinos, no de reyes específicamente. El segundo era entonces otro reino. La tercera parte de la estatua es otro reino de bronce, ahí usa la palabra reino de bronce,
sigue diciendo que la siguiente parte de las piernas de hierro es un cuarto reino. Ahí estoy colocando los versículos específicos para que ustedes tengan la referencia. Y dice que ese reino de hierro continuaría hasta el final y se convertiría en un reino dividido o mezclado con barro cocido. ¿Ok? Así que hasta ahora esto es lo que llevamos. Vamos a ver que después vi una parte del sueño que falta interpretar y dice Daniel, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y se refiere a una roca que el rey vio en el sueño, que golpeó los pies de la estatua, los pies de hierro y de barro, y desmenuzó la estatua completamente. Ahí están los versículos que pueden revisar. Versículos 34, 35 y 45 dicen que esa piedra, esa roca, desmenuzó completamente la estatua. Ahora bien, ¿qué tenemos hasta aquí? Vamos a mirar brevemente algunos detalles. Lo que tenemos es que Daniel, en su interpretación, le dijo al rey que el primer símbolo, la cabeza, simbolizaba, valga la redundancia, a el reino de Babilonia, y que después de ese reino de Babilonia vendrían otros reinos, ¿verdad? Cada uno aquí simbolizado por un metal, por un material. Entonces, unos puntos a resaltar aquí que podemos extraer de la misma profecía. El primer punto es que la profecía escatológica anticipa el desarrollo de toda la historia de la humanidad. Esta profecía de Daniel se refiere a la historia de toda la humanidad. ¿Por qué lo sabemos? Porque llega hasta ¿dónde? Llega hasta el reino, como vimos ahorita, y vamos a rectificarlo en un momento. Así que anticipa, la profecía escatológica anticipa el desarrollo de toda la historia de la humanidad. Comenzando en el tiempo del profeta, como aparece aquí en el numeral A, e incluye eventos históricos identificables, como por ejemplo, aquí vemos que cuando Daniel identifica el primer reino como Babilonia, históricamente puede saberse en qué época este reino estuvo activo. Y la historia confirma que fue del año más o menos 605 al año 539 a.C. Así que permite identificar los eventos históricos más importantes. Un siguiente asunto que ya dijimos, rectificamos aquí, es que la profecía escatológica termina con el establecimiento del reino de Dios, también como un evento histórico, real, no como algo imaginario, no como algo espiritual, sino como un evento histórico, tan histórico como los otros reinos anteriores, ¿verdad? Y un segundo punto es que la profecía escatológica revela que el reino de Dios no coexistirá con los reinos humanos. Esto es muy importante en el estudio de Apocalipsis, porque Apocalipsis tiene los mismos elementos, porque también es una profecía escatológica, como vamos a verlo en unos momentos. Así que este último elemento es fundamental, ya que algunas líneas de interpretación dicen que el reino de Dios se establece de forma espiritual, y algunos piensan que ese reino de Dios coexiste con los reinos humanos, que Dios va a mejorar los reinos humanos, pero la Biblia no enseña eso. Muy bien. Ahora, lo que esto nos está mostrando, una especie de resumen o gráfico así, es que la profecía escatológica realmente anticipa la historia, como se muestra aquí, y que la historia es el cumplimiento de esa profecía escatológica. Esto que estamos viendo aquí, que hemos dicho, es lo que algunos han llegado a llamar historicismo. Historicismo es justamente el hecho de que la profecía escatológica anticipa a la historia y que la historia es el cumplimiento de la profecía escatológica, con las características que acabamos de mencionar hace un momento. Vamos a repasarlos ahorita en Apocalipsis. Muy bien.
Iba a decir algo aquí y se me acaba de pasar. Muy bien, vamos a continuar entonces. Con esto que hemos visto, vamos a tratar de hacer una definición. La definición que estoy presentando no la saqué de algún lugar específicamente, es una idea que he formado con base en lo que hemos visto en la profecía, ¿ok? Dice así, el historicismo es un principio bíblico. Algunos le llaman una metodología, un enfoque, pero estamos viendo o hemos visto que este enfoque surge del texto bíblico, es lo que la profecía está diciendo que es, ¿sí? La profecía, el sueño que tuvo Daniel, que es una profecía, estaba anticipando la historia, así que es un principio que surge de la Biblia. No es un método que nosotros o los teólogos o la iglesia le impone al texto, sino que sale del texto bíblico, por eso es un principio bíblico. Cuando ustedes escuchen que una persona dice que tal cosa es un principio, debemos rectificar que realmente surge de la Biblia. Porque a veces las personas dicen es un principio, pero no es un principio, simplemente algo que a alguien se le ocurrió. El principio siempre sale de la propia escritura, no alguien lo impone. Dice, es un principio bíblico de interpretación de las profecías del tiempo del fin o profecías escatológicas. Algunos le llaman profecías apocalípticas, pero a mí no me gusta usar esa definición porque eso pervierte un poco el significado del libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Así que profecías escatológicas está bien, profecías del tiempo del fin. Este principio según el cual éstas se cumplen de manera continua e ininterrumpida. Este es un asunto muy importante. Estas profecías se cumplen de forma ininterrumpida. Es muy llamativo que Dios usa unos símbolos muy concretos, valga la idea, la comparación. Por ejemplo, en el sueño del rey es una estatua, un cuerpo humano que no tiene divisiones. Cada reino es sucesivo, pero es continuo, ¿sí? Si, por ejemplo, el reino tuviera un sombrero, podríamos decir, bueno, ese es separado, pero no. Perdón, la estatua tiene un sombrero, no, pero es una estructura que es indivisible, por lo tanto no hay espacios, no hay tiempo entre un reino y otro, es continuo e ininterrumpido. En la historia de la humanidad comienza en el tiempo de los profetas, lo que los profetas escribieron, hasta el establecimiento del reino de Dios. Esta es una definición de historicismo, puede haber muchas más, pero básicamente es así. A mí me gusta usar mucho las gráficas por el simple hecho de que Dios dio esta profecía en forma gráfica. Así que es fundamental usar las gráficas que Dios dio para poder entenderlas, porque hay muchas cosas que se entienden es cuando vemos las gráficas, cuando las consideramos, cuando las estudiamos. Ahora voy a decir algo específicamente sobre la profecía de Daniel, capítulo 2. Lo que he dicho hasta ahora tiene que ver con el historicismo, pero aquí un par de detalles relacionados con la profecía de Daniel capítulo 2. La profecía de Daniel capítulo 2 anticipa que comenzando con Babilonia, aquí está este reino, Babilonia, comenzando con Babilonia, la historia de la humanidad se dividiría en 4 reinos sucesivos e ininterrumpidos. Aquí están. Primer reino, segundo reino, tercer reino y cuarto reino. Nos damos cuenta que aquí este es un solo reino. Las piernas eran de hierro, pero el hierro continúa hasta los pies. ¿Ok? 4 reinos antes del establecimiento del reino de Dios. Primera nota. Y la segunda nota es que el cuarto reino del capítulo 2, el cuarto reino se transformaría en un reino mezclado. ¿Sí? Esta información está en esa profecía y es muy importante. Recordemos que el historicismo es solamente uno de los principios usados para interpretar la profecía, pero hay varios otros principios que se necesitan. Por ejemplo, para interpretar los símbolos. Ya vimos que en el primer símbolo de la cabeza, Dios a través de Daniel dio la interpretación, ¿ok? Y en este caso, también cada uno de los símbolos o de los metales tiene un significado. Por ejemplo, el oro, la plata, el bronce y el hierro eran metales que fueron usados en la construcción del santuario, tanto en el desierto como en el
templo que construyó Salomón en Jerusalén. Y como lo explica Daniel en su interpretación, la calidad de los metales, por lo menos en un aspecto que va en decadencia, va degradándose, indica que la historia de la humanidad iría también en decadencia, ¿no? Hay un significado más conectado con el santuario, con estos metales, pero ahorita vamos a decir solamente que tiene que ver con la degradación de la historia de la humanidad a medida que pasa el tiempo. Es como lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Estamos viendo un deterioro en la moralidad de la humanidad, el aumento de delincuencia, de asesinatos, en la parte moral, la separación de las leyes de Dios, tiene que ver con esto, con esta simbología de la degradación de los metales. Pero también el barro tiene un significado. ¿Qué significa el barro? ¿Por qué los pies de esa imagen, de esta profecía escatológica, tienen barro cocido de alfarero, como dice el mismo Daniel? Para saberlo, vamos a ir a la misma Biblia para que nos diga qué significa este barro cocido de alfarero. Hay muchos versículos, pero voy a leer solamente en este momento Jeremías 18:6, que dice así: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo aquí entonces este texto? Que el pueblo de Dios es como el barro, o sea, el barro cocido de alfarero es un símbolo del pueblo de Dios. Y no se refiere solamente al pueblo de Israel, porque esa misma simbología e interpretación aparece en Romanos capítulo 9, versículo 21. Realmente el pueblo de Dios es uno solo, ¿verdad? Solo que en el Antiguo Testamento era Israel, pero sí en la actualidad es todo aquel que cree en Jesucristo, toda persona que acepta el Evangelio de Dios. Así que conociendo esta interpretación, ahora vamos a nuestra gráfica y vamos a reemplazar el barro cocido de alfarero por pueblo de Dios. Así que este reino en el cual se transforma el hierro de las piernas con que se mezcla este hierro, aquí tenemos que quiere decir que lo que sea que signifique el hierro se mezcla con el pueblo de Dios en algún momento de la escatología, ¿ok? Del tiempo del fin. Vamos a avanzar. Aquí reemplazamos en nuestra imagen entonces ya el símbolo por la interpretación y tenemos dos interpretaciones. La cabeza de oro Babilonia y el barro cocido de alfarero es el pueblo de Dios. Muy bien, las preguntas que tengan pueden hacerlas ahí en el chat, como dijo el pastor. Ahora vamos a considerar una profecía que es paralela a la del capítulo 2 y vamos a darnos cuenta de eso. Se encuentra en el capítulo 7. En el capítulo 7, ahora es Daniel el que tiene una visión y ve 4 grandes bestias. Son simbólicas por la forma en que son presentadas, ¿no? Un león con alas de águila, un oso que está más levantado de un lado que de otro, un leopardo que tiene 4 cabezas y 4 alas y una bestia terrible. Y también dice esta profecía en el capítulo 7 que de esa bestia terrible surge un cuerno pequeño, tiene un cuerno pequeño que pasa a ser el protagonista posteriormente. Así que, y habla del reino de Dios también en el versículo 14. La mayor parte de las personas que estudian la Biblia pueden darse cuenta rápidamente de que esta profecía es paralela a la del capítulo 2, ¿verdad? Pero no tenemos necesidad de especular porque cuando leemos estos versículos 16 al 17, el versículo 23 dice lo siguiente: el intérprete, el ángel que le interpreta a Daniel, dice: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Ustedes me disculpan si voy un poco rápido, pero es un tema amplio, profundo y lo he sintetizado, así que debo avanzar. Esta es la interpretación. Estas 4 grandes bestias son ¿qué? 4 reyes que se levantarán en la tierra. Aunque aquí se usa la palabra reyes, el versículo 23 dice: la cuarta bestia será un cuarto reino, o sea, se refiere a reinos también. Esto de por sí ya nos
nos hace entender que es una profecía paralela al capítulo 2, que también hay 4 reinos, ¿verdad? Algunos símbolos son fáciles de identificar, por ejemplo, el del león alado, porque cuando vemos en los cuadernos, en los libros y en internet acerca de Babilonia, cuando buscamos Babilonia, abundan las representaciones de leones alados. Este es uno de los reinos que más se caracteriza, es más fácil de conectar porque en la historia se encuentra mucha información, leones alados en los palacios, en todas partes, en la literatura, en los jeroglíficos, hay mucho de esto. Ahora bien, en el capítulo 7 no tenemos más interpretación, o sea, no hay una interpretación que diga qué simboliza cada uno de estos reinos. Pero encontramos que en el capítulo 8 hay otra visión que tiene Daniel un par de años después, donde ahora ve algo un poco diferente, pero muy significativo. Ve un carnero que tiene dos cuernos, uno más alto que el otro, muy similar al oso, que es más alto de un lado que del otro. Y también ve un macho cabrío y un cuerno pequeño. El cuerno pequeño yo lo coloqué grande en esta gráfica para que abarque todo el espacio, pero se le llama cuerno pequeño porque al principio es pequeño, pero después crece, dice la profecía. Así que esto es lo que aparece en el capítulo 8, y en el capítulo 8 sí tenemos interpretación. Por lo tanto, aunque en lo que hemos visto hasta ahora, en el capítulo 2 y en el capítulo 7, que nos dice que son 4 reinos que comienzan con Babilonia, nosotros podríamos buscar en la historia y mirar cuál fue el reino que vino después de Babilonia, y podríamos decir fue tal reino, y cuál fue el que vino después, y podríamos decir fue tal reino. Y eso es válido. Así funciona el historicismo, pero Dios quiso, tuvo a bien afianzar bien este principio, porque en el capítulo 8 Dios mismo interpreta, o sea, la Biblia misma interpreta el significado de estos reinos que viene a continuación, y dice así la palabra de Dios. Y dijo, capítulo 8, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Versículo 20 del capítulo 8 nos dice que este animal de esta visión, el carnero, representa al reino de Medo-Persia, a los reyes de Media y de Persia, Medo-Persia, que fue justamente el reino que conquistó a Babilonia, que vino después de Babilonia, inmediatamente. Ahora hay otra interpretación. En el mismo capítulo, el versículo 21 dice, el macho cabrío, o sea, el siguiente símbolo, es el rey de Grecia, ¿sí? Así que el versículo 21 nos dice que este animal simboliza a Grecia. Por lo tanto, ahora tenemos aquí una confirmación. Lo que Dios está haciendo con el principio del historicismo es que, como dijimos, hasta aquí podríamos haber visto, buscamos en la historia cuál reino sucedió a Babilonia y sabríamos que era Medo-Persia. Cuál reino sucedió a Medo-Persia y sería Grecia. Lo veríamos en la historia. Pero Dios, al dar la interpretación, lo que está haciendo es confirmando este principio, que la historia confirma la profecía o se cumple la profecía. ¿Ok? Ahora, con estas interpretaciones que tenemos ya tenemos ahora, como se pueden dar cuenta, varios símbolos interpretados por la propia Biblia. Tenemos el primer símbolo que representa Babilonia, el segundo Medo-Persia, el tercero Grecia. Y tenemos una interpretación también parcial. Pero antes de eso vamos a mirar un par de detalles. Un asunto interesante con la profecía escatológica es el uso de lo que algunos llaman la recapitulación. Y es lo que vemos aquí. La profecía de Daniel capítulo 7 es una profecía paralela al capítulo 2, pero agrega información. Hoy no hemos leído mucha información, pero en el capítulo 7 hay un contenido que es sumamente valioso en esta profecía. De hecho, es prácticamente central de la profecía escatológica de Daniel y Apocalipsis. El capítulo 8 también hace lo mismo, recapitula
Es un paralelo, pero añade detalles, ¿verdad? Detalles. Aquí, por ejemplo, añadió interpretación. Se dijo, este es Medo-Persia, este es Grecia. Esto es muy, muy importante, la recapitulación, porque también se usa en Apocalipsis. Y ahora tenemos aquí, como dije ya, 3 reinos de los 4 interpretados de forma directa y una interpretación parcial en el 4.º reino, que nos dice que ese es el 4.º reino, pero añadido o mezclado con el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios. Muy bien. El historicismo entonces nos ayuda, ya que sabemos la interpretación de estos reinos, a establecer las fechas, como vimos en el principio, a establecer las fechas para estos eventos. Pues la historia nos dice que el reino de Medo-Persia tuvo dominio del año 539 al 331 a.C. y que el reino de Grecia dominó del 331 al 168 a.C. ¿Okay? Así que esta información que el historicismo nos está dando nos ayuda a saber que quien quiera que sea este 4.º reino debió reinar, debió dominar después de Grecia, después del año 168. Y aquí quiero poner el foco entonces en este 4.º reino, porque sobre la pregunta, bueno, ¿quién es este 4.º reino? ¿Sí? ¿Podemos saberlo? ¿Cómo podemos saberlo? Vamos a mirarlo. Y justamente aquí es donde el historicismo tiene un gran valor, y es un valor incalculable realmente, porque es el puesto por la Biblia. Sin él no podríamos interpretar correctamente. Pero ahora quiero compartir con ustedes este otro principio de la Biblia, que está en Juan 14:29, pero pueden también verlo, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Dice así: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Qué quiere decir esto? Que las profecías escatológicas y las profecías predictivas pueden entenderse mejor después que se cumplen. Por ejemplo, en el tiempo de Daniel, él sabía que iban a venir 3 reinos después de Babilonia, pero no sabía quiénes eran esos reinos. Por lo menos hasta que tuvo la visión del capítulo 8, que ya recibió los nombres, ¿verdad? Pero cuando la profecía se cumple, es que puede confirmarse, puede entenderse mejor, hablando concretamente. Ahorita vamos a ver mejor, más claramente este punto. Ahora, viendo esto, según el historicismo, entonces, el 4.º reino de la profecía escatológica de Daniel, el reino que iría debería ir desde el 168, ¿hasta cuándo? Del 168 hasta, de manera continua, hasta el establecimiento del reino de Dios. Para que califique aquí la interpretación de cualquiera que sea, debe ser un reino que vaya del año 168, que fue el año en que cayó Grecia, hasta el establecimiento del reino de Dios, hasta el final, hasta que Jesús regrese, es lo que quiere decir. Ahora, podemos ir a la historia y buscarlo, pero vamos a ir primero a la Biblia, porque quiero compartirles algo muy interesante. Miren estos versículos que están aquí. Hijitos, ya es el último tiempo. El último es el término griego eschatos. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Lo que estamos viendo aquí es que Juan dice que ya es el último tiempo. Él está diciendo, este es el último tiempo. Miren cómo dice 1 Pedro 1:20, hablando de Jesús, ya destinado el Cordero desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos. Pedro está diciendo que Jesús fue manifestado en los últimos tiempos. Está diciendo que el tiempo en que ellos vivían era el último tiempo. Qué interesante. Miren este otro versículo que se encuentra en Hebreos 1:2, hablando también de Jesús. Dios, habiendo hablado muchas veces, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nuevamente aquí el autor de Hebreos dice que el tiempo en que Jesús se manifestó y el tiempo en que ellos vivían eran los postreros días.
Y en Hechos capítulo 2, hay un par de versículos más, pero solo mostrar estos 4. En Hechos 2 dice así, cuando Pedro comienza a explicar el derramamiento Pentecostés. Dice, esto es lo dicho por el profeta Joel en los postreros días, dice Dios. O sea, el punto es que los apóstoles consideraban que vivían en los postreros días, en los últimos días. ¿Saben una cosa? Esta palabra eschatos, que se traduce tiempo del fin, escatología, las profecías del fin, quiere decir último, pero mayormente tiene que ver con último en una secuencia. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el primero y el último, y se usa eschatos. Cuando dice los últimos, los primeros serán postreros, últimos. Como en una, no es fin en el sentido de que se acaba, sino fin en el sentido de que es el último. Así que ellos consideraban que estaban en el último tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante para entender esto, porque al ellos considerar que estaban en el último tiempo, el punto es cuál era el reino que estaba predominando, que estaba dominando en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, pero que históricamente vino después de Grecia. Sabemos que podemos saber que ese reino es el reino de Roma, testificado en la historia, pero coincidiendo como debía ser con la Biblia. Los apóstoles consideraban el tiempo a partir del Imperio Romano como el último tiempo, como el eschatos. Esto es bien interesante, ¿se dan cuenta? Así que podemos darnos cuenta aquí entonces que Roma es este cuarto reino. ¿Y por qué se le llama eschatos, el último? Porque ellos creían que estaba en el último tiempo. Porque es el último tiempo de esta profecía escatológica. ¿Cuál es el eschatos aquí de estos cuatro reinos? Este es el eschatos. A partir de 168 y hasta el fin sería el eschatos. Ahora, el punto es que según la historia, Roma dominó del año 168 al 476, cayó como imperio. Pero para que pueda cumplir con este requisito, este reino debía de interpretar o de ser el símbolo, debía existir hasta el final. Pero recordamos que la profecía nos dice aquí que estas piedras de hierro continúan en los pies. El hierro continúa, pero se mezcla con el barro, que es un símbolo del pueblo de Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que Roma se mezclaría en algún momento del eschatos, del fin, con el pueblo de Dios y continuaría hasta el fin con esa figura. Es interesante que en el capítulo 8 se usa un símbolo de un cuerno para representar todo este poder de acá. Acá se usa unas piernas de hierro, todo de hierro, pero con barro al final. Aquí se usa una bestia que le sale un cuerno y aquí se usa un cuerno. Esto es muy diciente también y lo vamos a considerar en unos momentos. Ahora, estoy preocupado un poco por el tiempo. Entonces, ya tenemos todos los símbolos interpretados y para esto únicamente el historicismo nos puede ayudar. El historicismo es el único enfoque y es el principio bíblico que puede ayudarnos a determinar con claridad la interpretación de la profecía escatológica. Ahora, quiero decir algo sobre este cuerno pequeño que realmente corresponde con el anticristo bíblico, ¿no? Porque el cuerno pequeño en Daniel, si usted lee en el capítulo 7 y el 8, es el cuerno que se opone a Dios y a su pueblo, ataca la ley de Dios, ataca al pueblo de Dios por tiempo y la mitad de un tiempo. Así que es el anticristo. Y miren lo que dice Juan sobre este anticristo. En el versículo que leímos ahorita, pero voy a enfocarme en otro asunto, dice: hijitos, ya es el último tiempo, ya se les eschato. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Miren cómo dice aquí, él coloca ese anticristo, ese viene que como estuviera en el futuro, ¿verdad? Aquí quiero agradecer a mi amigo Darwin Plaza y al doctor Eduardo Flores porque me ayudaron a dilucidar algunos elementos en este versículo. Miren cómo traduce la versión Nácar Colunga. Dice: hijitos, esta es la hora postrera.
Y como habéis oído que está para llegar el anticristo, mire que lo pone en el futuro. Esto es muy importante y ahora vamos a ver por qué. Y esta es la versión New American Standard Bible, que dice, no soy muy experto en inglés, pero podemos leer aquí claramente que dice, pequeños, esta es la última hora y ustedes han oído que el anticristo está viniendo. Miren que dice, is coming. Dice, está viniendo. Los otros colocan, la mayor parte de las versiones la colocan en el futuro o en un aparente futuro, más o menos, por lo menos no es un futuro directo, pero no está ni en el presente ni en el pasado, está en el futuro. Pero la versión esta en inglés dice, está viniendo. Esto es bien interesante, por lo que ya vimos en la profecía, vamos a rectificar en unos minutos. Primero hay que explicar que ese está viniendo es de pronto la forma más apropiada de traducir este versículo en español, por lo menos, porque está en un tiempo, es un presente indicativo griego. No sé, tampoco soy experto en esto, pero es lo que, para que lo sepan y lo puedan profundizar si desean, que habla de una acción continua o un estado incompleto en el presente. Algo que ya comenzó, que está progresando, pero no se ha continuado. O sea, lo que está diciendo Juan aquí es que ese anticristo ya comenzó a formarse, ya se está formando, ya de alguna manera, ¿ok? Por decirlo así, permita que avance rápido en esto. Ahora miren este versículo que se encuentra en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 7. Dice así el apóstol Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la venida de Jesús, no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Este hombre de pecado es el mismo anticristo. Debía venir antes de que Jesús viniera. Y miren cómo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Lo que esto quiere decir, y por eso usa la profecía en Daniel capítulo 8, usa un solo cuerno para representar a Roma, tanto en su fase imperial como en su fase de la mezcla con el pueblo de Dios, cuando Roma se mezcla con el pueblo de Dios. Lo que quiere decir es que este cuerno pequeño, mis queridos amigos y hermanos que escuchan, este cuerno pequeño, este hombre de pecado, y este anticristo, es de la misma naturaleza que sus predecesores emperadores. O sea, esto es un tema muy importante y muy profundo, muy significativo, porque este poder, este cuarto poder que se mezcla con el pueblo de Dios, no es un poder cristiano, mis queridos amigos. Es un poder que se mezcla con el pueblo de Dios para cumplir un propósito de seguir oponiéndose a Dios como anticristo, para prevalecer, pero no es un poder cristiano. Y es muy importante este versículo de Juan porque dice que el anticristo no ha venido todavía. ¿Saben ustedes? El preterismo dice que estas profecías de Daniel, las profecías se cumplieron en el pasado y dice que el anticristo es Antíoco IV, un rey del siglo II antes de Cristo. Pero aquí Juan está diciendo, el anticristo no ha venido. Viene en el futuro y está viniendo. Y Pablo lo confirma en 2 Tesalonicenses. Dice, él tiene que venir porque no ha venido todavía. O sea, el preterismo no puede usarse para interpretar la profecía de Daniel, porque aquí dice claramente que el anticristo no ha venido en ese tiempo del apóstol. Ahora, algunas versiones omiten el artículo él. Dice, un anticristo está viniendo. Pero el artículo él aparece. No aparece únicamente en 3 manuscritos que son alejandrinos. Ya hablé en algunos de mis videos en mi canal sobre eso. Y ustedes pueden mirar en mi último video. Solo 3 manuscritos que corresponden con el menos del 3% de los manuscritos existentes, y todos los manuscritos confiables que existen de la Biblia contienen el artículo. Ese se refiere el anticristo, específicamente, al hombre de pecado, al cuerno pequeño. Así que no había venido. Y el futurismo tampoco cabe aquí, porque el futurismo coloca a este anticristo en un futuro desconectado de la profecía de Daniel, de la continuidad de la profecía. Y aquí dice que ya se está formando, ¿ok? Y como estamos viendo, la profecía escatológica se cumple de manera continua. Ahora bien, lo más importante o muy importante es que este anticristo, este poder,
surge con el respaldo del enemigo de Satanás. Estamos hablando de cosas espirituales. Aquí estos versículos lo dicen, no voy a leerlos por cuestión de tiempo. Pensé que, ¿cómo estoy de tiempo? Sí, creo que, no me acuerdo bien. Muy bien. Así que ya estamos llegando a esta vista es una vista de resumen de lo que hasta ahora hemos visto. Ahora he colocado en una línea de tiempo esta profecía escatológica que está aquí, como se dan cuenta, comenzando con el reino de Babilonia, pasando por Medo-Persia, Grecia, aquí están las fechas de cada uno de esos reinos. En este punto comenzó el dominio de Roma, que después se transformó, al unirse con el pueblo de Dios, se transformó de la Roma imperial en la Roma papal. Sé que algunas personas que están escuchando aquí pueden ver esto como algo que les va a impactar, pero es lo que la profecía bíblica muestra y es algo incontrovertible. No se puede encontrar ningún poder en la historia ni en el mundo que cumpla con estos requisitos, con este requisito que aparece aquí, que sea el eschatos, que cumpla con todo el tiempo, el último tiempo, que sea el último tiempo de la profecía escatológica, solo Roma. Y lo confirmamos con los escritos de los apóstoles que confirmaron que estaban en el último tiempo, que era el tiempo de Roma. Así que en algún momento después del 476, y la historia lo confirma, Roma se transformó al unirse con el pueblo de Dios, siendo que no es un poder cristiano, solamente con un propósito, se convirtió en la Roma papal, que no es lo mismo que la Iglesia católica o que los miembros de la Iglesia. Es el poder que fue utilizado por el enemigo para confundir y engañar al pueblo de Dios. Así que mucha gente del pueblo de Dios está hoy en día en este imperio, en este reino, que no es cristiano, simplemente la continuación del Roma imperial, que tiene un propósito y que es el cuerno pequeño, que es la bestia de Apocalipsis, que tiene un propósito de oponerse a Dios. Muy bien. Ahora, en unos breves minutos, pastor, ya estoy sobre el tiempo, yo me había calculado para 1 hora, usted me dijo ahorita 45, entonces me descuadré con el tiempo, no sé qué me dices. Perdón, no, termine. Sí, es cierto, es 1 hora, termine. Okay. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora, entonces vamos a hablar un poco y rápidamente del historicismo aplicado, ese historicismo que hemos visto como principio bíblico de interpretación aplicado al Apocalipsis. Como podrán entender, no es fácil presentar esto de una forma tan rápida, pero espero poder presentarles las ideas más importantes. Lo primero que vamos a decir es que el Apocalipsis es en sí mismo una profecía. El libro Apocalipsis todo es una profecía. Hay una paradoja con el libro Apocalipsis, que siendo el libro escatológico, el libro del tiempo del fin, es el libro menos leído y el libro menos entendido de la Biblia, y también el más tergiversado, es el más mal interpretado que existe. Pero es una profecía y vamos a ver ahorita qué tipo de profecía es. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, dice Apocalipsis 1:3. Dice Apocalipsis 22:7, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Se le llama a este libro una profecía. 5 veces en Apocalipsis. Versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Ok? Y versículo, ahí me equivoqué en la cita, debe ser versículo 20 creo. Y si alguno quitar, o 19, ahí, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, que se dan cuenta, Dios es enfático en afirmar que Apocalipsis es una profecía. ¿Y qué tipo de profecía es? Por supuesto que es una profecía escatológica. Es una profecía del último tiempo. Y como tal debe tener las características que ya mencionamos. Una de ellas es que comienza en el tiempo del profeta, y evidentemente Apocalipsis comienza y en el tiempo del profeta Juan, ¿verdad? Cuando escribe. Aunque su contenido abarca material a partir del año 31, el Apocalipsis. Pero va
¿Hasta cuándo? Según la profecía, según debe ir, según el historicismo, debe ir hasta el establecimiento del reino eterno de Dios. Así lo vemos en Apocalipsis, capítulos 21 y 22, ¿verdad? Desciende la Nueva Jerusalén, bueno, viene Jesús primero a la tierra, capítulo 19, según creen muchos, capítulo 21, desciende la Nueva Jerusalén, y el 22 es una descripción de esa tierra nueva. Y la profecía escatológica debe cumplirse o se cumple de forma ininterrumpida en la historia. Así que el Apocalipsis es una profecía escatológica. Pero miren esto, voy a colocar esta línea de tiempo de Apocalipsis junto con nuestra gráfica que ya tenemos, nuestra línea de tiempo, porque desde el punto de vista técnico, el Apocalipsis es, en el más estricto sentido, una profecía escatológica, porque démonos cuenta que es una profecía que está ubicada específicamente en el eshatón, en el último tiempo. Miren, toda la profecía está comprendida ¿en cuál tiempo? En el último tiempo, ¿ok? Esto es muy importante. Ahora, quiero hacer un par de notas aquí muy significativas, porque es muy importante el método o el enfoque de interpretación que se escoge en este caso, preterismo, futurismo, historicismo, idealismo, dispensacionalismo y los otros que existen, que son unas variantes, porque dependiendo del que elijamos, eso va a afectar el mensaje del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, miren este ejemplo. Si este cuerno pequeño que está aquí ya vino en el pasado, ya sea en el 200 antes de Cristo, como dicen algunos preteristas, o con Nerón aquí en la primera parte de la profecía de Apocalipsis, dicen algunos preteristas. Entonces, estos mensajes que están aquí de Apocalipsis no son relevantes para nosotros, porque se menciona que hay una obra de perdición del anticristo y sus aliados, una obra de engaño en el capítulo 12, versículo 9, dice que Satanás engaña al mundo entero. Se va a imponer la marca de la bestia, las plagas van a caer sobre aquellos que tengan la marca de la bestia. Muchos están en Babilonia, hay un juicio para estas personas que van a recibir, a recibir el lago de fuego, la muerte segunda. Si esto ya se cumplió, este mensaje es irrelevante para nosotros, no tiene nada que ver con nosotros. Si está en el futuro, por acá, en un futuro distante e indeterminado, tampoco tiene que ver con nosotros en este momento. Ya veremos qué pasa. De paso, si algunos piensan que la iglesia va a ser raptada antes de este periodo, entonces no hay que preocuparse por esto. Pero si este cuerno pequeño está activo en este tiempo del eshatón, en el último tiempo, mis queridos amigos y hermanos, este mensaje es demasiado relevante para nosotros, porque de hecho hay personas aquí en este sistema, en este imperio, cristianos sinceros y verdaderos que están engañados, que creen que este poder es un poder cristiano, pero que no es cristiano, es un poder anticristiano. Y ellos necesitan conocer este mensaje, como vamos a verlo ahorita. También lo mismo pasa con la obra de salvación de Cristo. Es irrelevante si usamos el preterismo o si usamos el futurismo. Pero si usamos el principio historicista, el principio bíblico historicista, nos damos cuenta que Jesús está actuando en la salvación de la humanidad en estos momentos, aquí y ahora, para ti y para mí, que está realizando un ministerio en el santuario celestial, como muchos cristianos desconocen, y hablaré un poquito de eso en unos minutos, y que está realizando un juicio de salvación para la vida eterna de aquellos que lo acepten. Entonces, es muy significativo qué modelo, qué enfoque o qué principio. Solo yo le llamaría solo principio al principio del historicismo, los demás no son principios, por supuesto. Ahora, rápidamente, un bosquejo del libro de Apocalipsis. Aquí están los 22 capítulos de Apocalipsis y en el capítulo 1 tenemos un prólogo, los capítulos 2 al 11 tenemos una recapitulación con 7 series de 3, algunos dicen 3 series de 7, no son 7 series de 3, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, de las cuales no puedo hablar ahorita, pero solo les voy a mostrar un detalle sobre esta iglesia en esta vista que organicé para un tema más de más tiempo, ¿no? Aquí vemos cómo se organizan
en Apocalipsis las 7 iglesias, junto con los sellos y las trompetas, que son realmente paralelos. Hay una recapitulación, pero de esta manera. La trompeta recapitula los sellos y recapitula la iglesia. Cada una son periodos de tiempo de la historia de la humanidad, porque la profecía escatológica es continua, aquí está. Y vemos que estos 7 periodos, aquí tienen unas fechas aproximadas, con base en los hitos que podemos identificar ahí. Habría que leer con detalle algunas cosas. Pero aquí viene lo interesante. Escúcheme bien. La profecía de Apocalipsis está enmarcada en el tiempo. Primero vimos que está en el Eshatón, en el último tiempo. Pero miren esto. La profecía de Apocalipsis está enmarcada en el tiempo de las profecías de Daniel. Por ejemplo, las profecías de Daniel de las 70 semanas, aquí en el año 31, sabemos bien que se cumple a la mitad de la última semana la crucifixión de Jesús. O sea, en el año 31, que es el comienzo del libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis comienza con la resurrección de Jesús. Esta profecía de aquí viene de Daniel, las 70 semanas. Pero las demás profecías de Daniel, los 2300 días, 1260 días, 1290 días, años, todos, especialmente el de los 1260 días, 2300 días, llegan a este tiempo de aquí, que podemos calcular con el tiempo, porque como vimos, el historicismo permite calcular las profecías de tiempo que tienen tiempo, no todas. En Apocalipsis, por supuesto que no podemos saber cuándo viene Jesús, cuándo se establece el reino de Dios, cuándo van a caer las plagas. Pero las profecías de tiempo de Daniel sí pueden, sí nos colocan un marco de tiempo profético que nos llevan hasta el año 1844. Y si alguno quiere saber más de esto, pues en el futuro podríamos hablar sobre ello, tener un tema especial sobre esto. El punto es el siguiente, que todas estas profecías lo que parecen estar es apuntando hacia algo. Y miren lo interesante, y se van a dar cuenta por qué lo digo. En la séptima trompeta, la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea, Laos, quiere decir el juicio del pueblo, es el nombre de la iglesia de la Odisea. Y en la séptima trompeta, en los versículos 18 y 19, Juan ve que se abre el templo de Dios en el cielo y se ve el arca del pacto y dice, el tiempo de juzgar a los muertos ha comenzado. O sea, se dice que va a comenzar el tiempo del juicio en Apocalipsis capítulo 11. Y el juicio, como decía ahorita, es el tema central de Apocalipsis. Y ahora, miren esto, voy a leer solamente el primer mensaje del primer ángel y el tercer ángel. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En algún momento del Eshatón, dice la profecía de Apocalipsis que llega el juicio, ¿sí? La hora del juicio ha llegado en algún momento. Las profecías de Daniel son las que nos pueden dar ese tiempo, cuándo comienza. Y yo les anticipo en este momento que comienza en 1844, cuando aplicamos el historicismo a la profecía de Daniel, capítulos 8 en adelante. Ahora miren cómo dice este mensaje del tercer ángel, que es muy importante. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, miren lo que está haciendo esta bestia, este cuerno pequeño y sus aliados, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, en el Eshatón, en el tiempo del fin, en el tiempo del juicio, que comienza el juicio, el anticristo, el cuerno pequeño, el hombre de pecado y sus aliados están embarcados en la obra de que los seres humanos reciban la marca de la bestia. ¿Para qué? Para que se pierdan. En cambio, el pueblo de Dios, como dice estos versículos que leímos del capítulo 14 de Apocalipsis, ángeles que predican, que representan al pueblo de Dios, están interesados en darles un mensaje de advertencia al mundo. Si alguno adora a la bestia, recibirá la marca de la bestia. Será echado en el lago de fuego. Y Dios no quiere eso, quiere salvar al ser humano. Por lo tanto, es muy importante, como dije ya, el método o el principio de interpretación que usamos. ¿Ok?
Muy bien, que he llegado, hay un par de cositas más para decir, pero vamos a llegar hasta aquí por respeto al tiempo y por amor a ustedes. Así que, pastor, he terminado. Si hay algunas preguntas, pues vamos a ver si podemos responderlas. Gracias. No importa si cerramos un momentito la presentación, Enrique. Sí, cómo no. Sí, ciérrala, porque aquí no puedo cerrarla. Ok, gracias. Sí. Bueno, primero que todo, darte gracias por tu enseñanza. Sí me gustaría hacerte dos preguntas para que nos quede claro. Yo creo que queda claro, ¿verdad? Igual no es la primera vez que yo escucho la postura historicista, pero por lo que tú estás enseñando, entonces, para dejarlo concreto, ¿verdad? Para que la gente Claro, le quede bien claro qué fue lo que dijiste. claro. Entonces, el anticristo no es una persona. No. Primera pregunta. O sea, ok, ya. ¿Ya respondo ya? ¿Sí? Ok. El anticristo sí es un hombre, porque la Biblia dice el hombre de pecado, pero no es un solo hombre. Ese hombre simboliza una sucesión de individuos que representan ese poder, pero es una persona. Porque Entonces, en Daniel 7 y 8 dicen que tiene boca como de hombre, tiene boca que hable blasfemia, tiene ojos. Entonces, si es un hombre, y tengo que decirlo, no es fácil de decir, pero tengo que decirlo porque él lo dice, en el caso que hemos visto, representa al Papa. El el Papa sistema es, papal. sí, pero el Papa como individuo y el papado como reino, pero papado, no la Iglesia Católica, sino el papado como reino. Por eso, entonces, para la postura que tú estás presentando, el anticristo es el sistema papal, Sí, claro. la sucesión de papas. Exactamente, es la Ok, representación del Papa. ok, bien, gracias. Para que quede claro cuál era tu postura. Y la otra pregunta, Enrique, sería, eh, sé que por supuesto no te dio tiempo, ¿verdad? Porque bien lo dijiste, es un tema muy complejo y creo que lo condensaste bien, más bien. Los 10 dedos, dice que son también 10 reinos, el libro de Apocalipsis. ¿Quiénes son estos 10 reinos? Ok, realmente la profecía de Daniel 2 no se especifica sobre los dedos ni se dice que son 10 reinos. Cuando se habla de 10, se habla de 10 cuernos en la profecía de Daniel capítulo 7, 10 cuernos, y sí se interpreta, como dije, no llegué ahí, sí se interpreta como los 10 reinos en los que Roma se dividió cuando perdió su poder imperial. Cuando Roma pierde su poder imperial, se divide en 10 reinos que son los que dan realmente de donde sale, donde surge posteriormente, como dice la profecía, el cuerno pequeño al salir quiebra 3 de estos reinos y comienza su reinado, ¿no? A partir del 476, pero se configura de forma más específica a partir del año 538, como tal, el papado como tal, ¿no? Pero entonces los 10 cuernos son 10 reinos, según lo que 10 estás reinos, sí. diciendo, Sí. que De Europa, 10 reinos de en los que Europa. se divide el Imperio Romano después del Sí, 476. Pero exacto. para ver si te entendí bien, estos 10 cuernos no son los 10 dedos de la estatua, o si Bueno, son. como en el capítulo 2 la profecía no hace énfasis ni hace una interpretación, personalmente no lo relaciono, porque la profecía simplemente interpreta el símbolo del barro, pero no los dedos. Los dedos los menciona porque tiene una estatua que tiene dedos, sí menciona, pero no dice que esos dedos son reinos. Algunos intérpretes historicistas relacionan los dedos con los reinos. Personalmente pienso que esa interpretación debe dejarse para el capítulo 7, no para el capítulo 2. Ok, perfecto. Y una última pregunta, Enrique. ¿Hay conoces de algún cristiano primitivo, siglo I, II o III, que pensara de esta manera historicista? Claro, primero los apóstoles, porque como vimos en los versículos que compartí, todos ellos dijeron, entendieron que estaban en el tiempo, en el último tiempo, en el eshatón. Por lo tanto, ellos entendieron la profecía. Realmente, cuando leemos la Biblia, a veces pensamos que la interpretación que ellos, los apóstoles, hacen es que reciben una visión especial, ¿no? Ellos interpretaron
el Antiguo Testamento, generalmente. Y para que pudieran decir estamos en el último tiempo, porque de hecho algunas personas se sorprenden que yo diga en el último tiempo, porque nosotros pensamos en el último tiempo como ahora, en este siglo, ¿no? El último tiempo, el Eschaton, es el último periodo de esa profecía de tiempo. Vimos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. El último, el Eschaton, es Roma. Entonces, primeramente, los apóstoles, ¿no? Eran historicistas, aplicaron el principio historicista. Por nombre, en este momento no te podría dar, fallaría porque no me concentré tanto en traer quienes dijeron, pero lo que sí te puedo decir es que los reformadores, todos fueron historicistas, todos identificaron el papado con, de hecho, sabemos perfectamente que Lutero dijo claramente que el papado era la bestia, era el cuerno pequeño, y los demás reformadores lo hicieron. Pero estoy seguro, sin lugar a dudas, que muchísimos padres de la iglesia, muchísimos creyentes del principio también aplicaron el principio. Y la razón es muy sencilla, porque es que el principio historicista surge del texto bíblico, emana de ahí. No es un modelo que se le impone al texto. De hecho, cuando estudiamos la Biblia, debemos hacerlo de esa manera. Cualquier tema que vayamos a estudiar en la Biblia, debemos despojarnos de nuestros preconceptos, ir al texto, leerlo con oración, revisarlo y permitir que el mismo principio salga de ahí. La Biblia es un libro único, por lo tanto los principios salen de ella misma. Todo principio de interpretación bíblica sale de ella. Si no es así, no es un principio y no debería aplicarse, por lo menos hasta que se confirme que es así. Bueno, Enrique, entonces muy agradecido porque creo que contestaste puntualmente las preguntas y también darte gracias por tu enseñanza. Muchas Pastor, gracias. ¿puedo terminar con una oración? Sí, claro, no hay Okay, problema. oremos. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Pedimos que nos ilumines, ilumina a los que escucharon, a los que van a escuchar las demás posiciones, a los que van a exponer, Señor, porque no se trata de quién tiene la razón, sino de que tu palabra, Señor, nos pueda guiar y estas advertencias del libro de Apocalipsis puedan ser tenidas en cuenta por nosotros ahora, para que de esa forma podamos ser salvos por la obra de Jesucristo, Señor. Gracias por tus bendiciones. Bendice al pastor José y a toda su comunidad y a todo el que escuche este video. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor.